Mi querido Flaquiguapo, qué gusto saludarte. Gonzalo Oliveros, muy buen día, mi novio los lunes. Hoy lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad y de la Raza. Y yo te preguntaría. Pregúntame, si me he hecho la mastografía, no, me he hecho otros estudios, pero ese no. No, que iba... A Pero ver, te digo, te te voy a decir hago una la cosa, pregunta, dígame. que son buenos en Hospitales Ángeles para hacer estudios, son muy buenos. Lo digo por experiencia propia. La pregunta de los 64,000. Fíjate nada más, ¿eh? Ajá, ¿Ves que ahora hay seres humanos de cristal? ajá. Todo es frágil para ellos. No puedes decir negro, no puedes decir puta, no puedes decir puto, no puedes muchas cosas, porque entonces son de cristal. Todo es ofensa, todo está en contra de la igualdad y responsabilidad y el género. Entendido. Hasta ahí vamos. ¿Qué le dirías a esa gente que de todo se queja, de cómo habla uno, o dos, o tres, cuando hoy es el día de la raza? Entonces, entendiendo que raza puede ser una cosa despectiva, ¿por qué? Porque nosotros somos humanos, raza humana, una sola raza. Pero cuando hablas de la raza y de la hispanidad, ¿qué no ya también estamos ahí sesgando? Pero es que de eso se trata y por eso mismo es la polémica de este fin de semana. A ver, este fin de semana en la Ciudad de México retiraron la estatua de Cristóbal Colón bajo el pretexto de que la iban a hacer un proceso de cuidado, de mantenimiento. Pero terminó siendo otra cosa, porque la jefa de gobierno dijo, y ahí con ella se fueron un montón de otros críticos, que era un buen momento para revisar el papel de Cristóbal Colón dentro de la historia mundial, porque a partir de la conquista de los españoles a América, llegó un genocidio que además, si nos vamos al fin de semana, el propio presidente le está pidiendo disculpas a el Papa Le Francisco exige que haya disculpas al Papa Francisco. por esto, porque lo que está diciendo es que la iglesia termina por solapar los crímenes que se hicieron a las comunidades indígenas en la conquista. Entonces la discusión ya está, ni siquiera, acabas de decir tú hace un momento lo del Día de la Raza, ya ni siquiera está en eso, porque dicen que el Día de la Hispanidad no tendría que decirse de esa manera porque es un reconocimiento hacia la barbarie de los españoles a las comunidades indígenas, cuando lo que tendría que hacer es un encuentro de culturas que pudieran entre ellas construir un mejor mundo. Y pues a ver, no sé, yo te voy a dar mi opinión. Perdónenme, pero se escucha muy bonito en las letras, pero eso no pasó. A ver, eso no sucedió. Y sí hubo una mezcla, porque me llama mucho la atención que la gran mayoría de la gente que dice esto es gente que... Que pertenece a esa mezcla. Exactamente. Además, pertenecen a esa mezcla. O sea, Son hay... sus genes, Ujú. su sangre viene de esa mezcla. Pero, a ver, así ha sido siempre. La historia está contada por los vencedores y a partir de eso sí tienes que tener un reconocimiento de cómo fue, pero tienes que ir construyendo y no quedarte en el pasado. Y cuando te quedas en el pasado es por otro tipo de motivos. Tienes que tener una idea clara de cómo fue el proceso. O sea, los europeos saben cómo fue el proceso de las conquistas de cada uno de los territorios y qué sucedía para que fuera dándose este tipo de evolución y mezcla de culturas. Los ingleses no son nada más ingleses. La lengua inglesa no tiene que ver con que solo llegaron los celtas y se acabó. No, es una mezcla de muchas cosas que tiene que ver con conquista y conquistados. Y lo mismo sucede con otros territorios. Ya no hablemos, pues nada más vamos a darnos una vuelta por la Biblia. O sea, la Biblia de lo que trata es de cómo el pueblo judío va conquistando con la ayuda de Jehová territorios de otros que no son el pueblo elegido, ¿no? Y ese atore que se tiene a partir de la historia bíblica nos tiene hoy todavía en un conflicto monumental en el Ah, bueno. Medio Oriente. Entonces, yo creo que tendríamos que efectivamente tomar conocimiento, pero a partir de ese conocimiento evolucionar. No quedarte en el pasado y vamos una y otra vez a decirle, porque además de todo, Colón ni siquiera sabía que había descubierto América. Colón creía que había encontrado una nueva ruta para llegar a las Indias.
Así de fácil, ¿eh? Y lo mismo sucede, y lo entiendo, con África, en donde también la pasaron muy mal con la conquista de los holandeses, de los franceses y de los ingleses, y que tiene que haber un reconocimiento, pero no tiene que ser a partir del conflicto. Y el gran problema es que estamos, tú que hablas de la generación del cristal, yo más bien creo que estamos en la generación del conflicto, en donde sí hay un sentimiento puro en un sector de la población de entenderlo y continuar, y otro que tiene que ver con intereses políticos para preservar otro tipo de ideologías que quieren mantenerse en el poder. Y no nos hagamos tontos, ahí estamos embarcados unos con otros, mientras lo verdaderamente importante es lo que está pasando atrás de la cortina. Pues mientras estamos en el pleito de Cristóbal Colón, mientras estamos en el pleito de los pueblos indígenas, hoy a los pueblos indígenas no se les está ayudando en nada. Hoy a los pueblos indígenas no les está llegando el desarrollo que necesitan. Hoy a los pueblos indígenas, bajo el pretexto de que hay que dejarlos ser como sea porque son sus usos y costumbres, los dejan en el subdesarrollo. Y no quiere decir que no mantengan su cultura, pero que sí tengan por lo menos las necesidades básicas subsanadas. Y eso no se los dan los gobiernos, no solo el gobierno de México, sino los gobiernos de toda Centro y Sudamérica. Entonces, ¿qué nos estamos haciendo tontos? O sea, seguimos buscando cuál es el conquistador más sanguinario, mejor busquemos cuál es el gobernante más inepto que después de 500 años de la caída de Tenochtitlan, por ejemplo, no ha podido mejorar las condiciones de vida de los mexicanos desde que vivían entonces hasta ahora. Andrés Manuel le pide al rey, le exige disculpas por la conquista. Luego manda a su canchanchana. A la primera dama, porque ahora que no me salga con que no es primera dama en México, pero sí tiene las virtudes de primera dama cuando va a Europa, que sea congruente. Pues no es. Entonces, canchanchana en México, primera dama para el mundo, porque así se las gastan engañando. La manda y le dice que entonces que por favor que una disculpa. Yo nomás tengo una pregunta que hacerle a este señor presidente. Oye, ¿por qué no cuando estuvo con Trump en Estados Unidos le exigió al trompudo una disculpa por parte de Estados Unidos por habernos chingado los territorios? Pues porque te lo digo tal cual. No, pues pregunta, ¿no? Así, estamos ofreciéndonos disculpas. Bueno, pues también acá merecemos una, ¿no? Sí, pero la diferencia es que se lo puedes decir al Papa y el Papa te va a mandar a rezar 3 Padres Nuestros y 4 Aves Marías. Tú se lo dices a Trump y Trump te chinga el otro territorio. O sea, así de fácil. Pues sí. Ah, entonces con unos sí, con otros no. Fíjate. Y mientras todo esto sucede, 108 fideicomisos que se van al cuerno, se va la ciencia al cuerno, se va el cine, se va la tecnología, la investigación, la educación en 1.700.000 niños. Y así nos la llevamos todos los días, con improvisaciones, con cierres baratos, con consultas ilegales. A ver, Fernanda, yo nada más te lo voy a poner así. El viernes puse 2 tweets y los puse juntos y no comenté nada para ver efectivamente la reacción. El primer tuit era la denuncia de los padres de niños con cáncer de que ya habían traído los medicamentos, pero sospechosamente los habían robado. 35,000 medicamentos en una bodega privada. Así es. Con una camioneta llena de ampones, con pasamontañas, se robaron 35,000 medicamentos. Eso dicen. Y el otro eran las fotos de López-Gatell con la novia en un lugar. Y entonces me decían, tiene vida privada, tú que no tienes, necesitas tener un novio para que te bese, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo nada más les voy a decir una cosa, y ahí me callo. Cuando mi trabajo es bueno, no necesita nadie discutir mi vida privada. Porque mi vida pública es tan buena que se dan los resultados. Tan malos son los resultados del señor López-Gatell que no me voy a meter con la epidemia. El responsable de Cofepris para evitar que pasaran esas cosas se llama Hugo López-Gatell. Así lo dictaminó el presidente hace 2 meses. Entonces, en lugar de estar criticando si se suben una foto del señor dándose de besos,